Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la violencia interfamiliar. La violencia es considerada una forma del ejercicio del poder que facilita la dominación, opresión o supremacía a quien la ejerce y una posición de sometimiento o sujeción de quien la sufre. Al mismo tiempo, esto presenta un problema en la sociedad, ya que en la actualidad se vive una crisis por la falta de valores en las personas. Eso conlleva a que haya personas que se creen superiores y crean tener el poder sobre las demás personas. Al vivir en una sociedad civilizada, resulta un poco paradójico que veamos muchos casos de violencia interfamiliar, en donde un sujeto se cree superior a los miembros de su familia, se aprovecha de su condición tanto física como psicológica y producen estos daños. Durante la pandemia, a partir del 16 de marzo del 2020, se inició el confinamiento y un marco del estado de excepción decretado por el COVID-19. A partir de esto, el confinamiento, la falta de empleo y la ansiedad hizo que la violencia incrementara, y más contra las mujeres. La pandemia a nivel mundial ha dado paso a diferentes problemas sociales. En algunos casos han resultado leves, pero en otros, como la violencia interfamiliar, han incrementado. Y debido a esto, se aplicaron medidas que frenen el problema para evitar la propagación de este fenómeno social. Los traumas generados por la violencia física, psicológica o sexual pueden presentar diversos problemas en el desarrollo mental de las víctimas y es muy fundamental tratarlos de manera urgente, pues en cierta edad es difícil canalizarlas. La violencia intrafamiliar se ha convertido en un problema de salud pública vigente desde hace muchos años. Hoy en día es más constante por los diversos problemas sociales, políticos y económicos contraídos por el problema sanitario del COVID-19. En el Ecuador, a partir del 16 de marzo del 2020, se inició el confinamiento y un marco del estado de excepción decretado por el COE nacional. A partir de ello, los problemas no se hicieron esperar. Durante los primeros días de la emergencia, los servicios de protección integral atendieron a 587 víctimas de violencia, de las cuales el 47.7 requirió que la Secretaría de Derechos Humanos active respuestas del Sistema de Protección de Derechos como botón de auxilio, medidas administrativas de protección inmediata, salida de domicilio del agresor, entre otras. Y en el caso de la violencia hacia niños y jóvenes, se han recibido desde enero a junio 6.095 denuncias, aproximadamente 40 cada día. Los factores que influyen en la violencia intrafamiliar pueden ser muy variados. Una de ellas tiene que ver con la cultura y educación de las personas, la falta de control de impulsos, la falta de vínculos afectivos, el alcohol, el consumo de drogas y los problemas económicos en la familia. Las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, emocionales y psicológicos. Cuando un niño recibe maltrato psicológico o verbal en la casa, es más propenso a desarrollar estrés y depresión infantil crónica, bajo rendimiento escolar, desbalance del sistema inmunitario y una mayor probabilidad de repetir el patrón de maltrato a sus hijos o pareja en el futuro. La violencia intrafamiliar ha sido una preocupación incluso internacional. Ante esta problemática, en 1994 se crea la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en donde los estados condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dichas conductas. El gobierno ecuatoriano, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, conocido como Plan Toda una Vida, establece que dará cobertura ante estos problemas de violencia intrafamiliar y aparte plantea la eliminación del femicidio, otra de las consecuencias de la nefasta violencia de género. Asimismo,
No podemos negar que ha habido intervención por parte de distintos actores políticos y sociales para que se promulgue y posteriormente se publique una ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Todo lo realizado ha dado un aporte significativo, pero faltan acciones, sobre todo para prevenir esta violencia intrafamiliar, que es un conflicto extremadamente grave, incluso de las personas más vulnerables como son los niños y jóvenes, quienes evidencian estos maltratos e incluso son parte de ellos. Se puede decir que existe un descuido frente a la temática, tanto a nivel familiar como educativo. El diálogo es necesario para tener buenas relaciones y eso se debe enseñar porque contribuye a la paz y a la armonía. La educación en valores es extender la educación no solo en ámbitos de enseñanza y aprendizaje de asignaturas, temas o habilidades, sino también en aspectos relacionados con la moralidad y el civismo con el objetivo de formar ciudadanos responsables. La educación en valores no solo permite un mejor desarrollo social, también impulsa la creación de ambientes sociales donde prima el criterio, las buenas costumbres, el respeto, la tolerancia y el libre ejercicio de los derechos, y es por esa razón que la educación en valores debe ser parte fundamental en la vida de todas las personas. La educación en derechos dentro de la sociedad es fundamental para determinar y analizar las garantías que tenemos como humanos, así también como la obligación de respetar los derechos de los demás. La educación en derechos humanos es fundamental para identificar las causas de las violaciones hacia los derechos que todo individuo tiene. Este tipo de enseñanza hace una reflexión sobre los propios valores y actitudes para modificar la conducta. También sirve para prevenir los abusos, la discriminación en todos los sentidos y de esta manera promover la igualdad social. Los medios de comunicación son parte importante en contextos sociales. La televisión, la radio, los periódicos y las redes sociales influencian significativamente, sobre todo en los jóvenes y niños, y este supone un gran impacto en casi todos los ámbitos. Este tipo de contenido es normalizado por los medios y en consecuencia se produce un fenómeno de imitación que construye una falsa concepción entre el bien y el mal. La violencia que se presenta en series, películas o imágenes pueden no ser del todo influyentes, e incluso en algunos casos pueden resultar de gran beneficio si lo divulga como un llamado a la conciencia social. La violencia intrafamiliar es un problema de salud que se puede dar por varios motivos y afecta de forma física, psicológica y emocional a la víctima, en este caso a los niños, que también repercute en su comportamiento y desarrollo intelectual y afectivo. No por negar la violencia intrafamiliar o no reconocerla dejará de existir. No se trata de aprender a vivir con ella, sino a percibirla como un fenómeno controlable y transformable, que trasciende las ciencias, para poder ser abordada por diferentes actores sociales de la comunidad.